¿Cómo están? Buenas noches, noche de jueves y comenzamos un nuevo Tiempos Violentos. Vivimos tiempos complejos, qué duda cabe. Hay pocas cosas tan violentas como que te despojen de una propiedad que te pertenece y no poder hacer mucho para recuperarla. Es lo que viene sucediendo en Chile desde hace ya demasiado tiempo. A vista y paciencia de un sistema que parece contemplar el panorama con los brazos semicruzados. Pero hay que tener cuidado porque la solución al problema podría transformarse en un conflicto mayor. En resumidas cuentas, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y esto parece ser lo que está sucediendo justamente con la nueva ley de usurpaciones que acaba de ser despachada desde el Congreso y que contempla lo que se ha denominado autotutela y que no es más que la posibilidad de defenderse y recuperar lo usurpado con cualquier medio disponible y en un periodo de tiempo permanente. ¿Es un retroceso esto para nuestro Estado de Derecho? ¿Atenta contra la sana convivencia democrática? ¿Es esta la máxima expresión del agobio y la poca fe que hay sobre el trabajo institucional? El Ejecutivo hará uso de su derecho a veto sobre este artículo en particular, pero el debate sobre cómo quedará finalmente la ley recién está comenzando. Hoy me acompañan los diputados Raúl Soto del PPD, José Miguel Castro de Renovación Nacional y la asesora legislativa y abogada del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez. Aquí comenzamos Tiempos Violentos. Hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado, lamentablemente, para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. Ahí estaba la ministra del Interior anoche explicando el aspecto, ¿cierto?, de la ley que va a ser vetado, una facultad del presidente que está consagrado en la Constitución. Esto ha traído, por supuesto, de inmediato polémica y la discusión parece para largo. Lo conversamos con nuestros invitados, pero antes, buenas noches, Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tiempos Violentos. No solamente este tema de usurpaciones, en mayor detalle lo vamos a analizar hoy día. También vamos a ver las reacciones que se han dado respecto al anuncio del plan de búsqueda que hizo el presidente de la República el día de ayer. También vamos a analizar por qué se está solicitando la renuncia al director de FONASA, más novedades en casos fundaciones, esto y mucho más hoy acá en Tiempos Violentos. Muy bien, ¿qué le parece a nuestros invitados de esta noche las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá? En 10 segundos se lo preguntamos al diputado del PPD, Raúl Soto. Diputado, adelante. Todo nuestro apoyo a la ministra Toá y al gobierno en materia de seguridad para avanzar con firmeza es la principal preocupación de la gente, pero el problema es cuando parlamentarios de Apruebo Dignidad le dan la espalda a la ministra y le dan la espalda al gobierno por diputado. Complejo ideológico y no dejan avanzar. Vamos a estar muy atentos a la evolución de esta discusión que, como decía yo hace instantes, tiene para rato. Ahora sí, Elizabeth Rodríguez del Partido de la Gente, ¿qué le pareció lo que plantea la ministra del Interior? Desde ahora partiendo igual que Raúl Soto, todo mi apoyo y finalmente se ha reivindicado un derecho humano que es la propiedad. Así que qué bueno que ahora la gente pueda organizarse y en los tiempos más rápidos puedan recuperar su propiedad. Perfecto. La misma pregunta para el diputado que debuta en el programa, primera vez con nosotros, el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional. Bienvenido, diputado. 10 segundos para usted desde ahora ya. Muchas gracias. Siempre un veto presidencial da pena porque la voluntad de todos los parlamentarios, que es la representación de la gente, simplemente se le pone una lápiz y se le dice a esto no. Perfecto. Y mire, con tiempo de sobra, un debutante en los 10 segundos. Muy bien. Muy bien, diputado. Excelente. Hay algo que me llama la atención y que tiene que ver con la votación de esto, porque muchas veces se comenta cuando pasa algo en la Cámara de Diputados y viene polémico, dice, no importa, en el Senado se arregla. Mire, votaron a favor de esta ley prácticamente todos. Nadie votó en contra. Las únicas abstenciones, la senadora Fabiola Campillay, el senador Francisco Buenchumilla, el senador Juan Ignacio Latorre, el senador Daniel Núñez, la senadora Claudia Pascual, la senadora Yasna Proboste. Esas son todas las abstenciones en el Senado. Y sin embargo, el gobierno va a recurrir al veto. Diputado Soto, abro con usted. Cuando ha habido una votación tan contundente en el Senado a favor de una ley, ¿qué le parece el uso del veto? ¿No parece un poco antidemocrático, aunque está consagrado en la Constitución? Yo creo que estamos en un escenario donde lo que ha pasado con el proyecto de usurpaciones refleja muy bien el escenario político del país. Hay dos posiciones que son absolutamente irracionales. Por un lado,
el Partido Comunista y parte importante del Frente Amplio que no dejan avanzar en materia de seguridad. ¿Por qué? Por complejo ideológico, porque prefieren seguir en el simbolismo, prefieren seguir hablándole a sus nichos electorales y no pensando en el bien común de los chilenos y chilenas. Y parece que todavía no asumen en propiedad lo que significa gobernar. Gobernar a veces significa también renunciar a las propias convicciones en función del bien común, ¿no? Y acá evidentemente eso no está ocurriendo, pero por el otro lado tenemos una derecha y una oposición envalentonada que creen que porque está el viento a favor hoy día de las ideas del orden y de las ideas conservadoras pueden incluso llegar, ¿verdad?, a plantear cosas irracionales jurídicamente como lo es la autotutela en el concepto de legítima defensa privilegiada. Y que por hacerle un gallito al gobierno, por causarle una derrota política, ¿verdad?, incluso están en condiciones de poder instalar en el país una norma que significa la justicia por tu propia mano, haciendo que el Estado renuncie a la aplicación y el restablecimiento del Estado de Derecho y a aplicar el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Yo creo que eso es peligroso. Ambas cosas son peligrosas para la democracia. Acá, lamentablemente, una parte del oficialismo se restó, mala cosa. Lamentablemente, la oposición fue irresponsable y terminó con una mala norma. Yo hubiese esperado un diálogo mucho más racional que permitiera tener una ley de usurpaciones que garantice el derecho a propiedad y que el Estado sea eficiente a la hora de resguardarlo, ¿Se ¿no? justifica el veto entonces? Hay dos caminos. Uno es el veto. Todos los gobiernos han utilizado esta herramienta, es una facultad constitucional que es legítima, pero uno tiene que sopesar los efectos y los costos políticos que eso podría traer. Se nos viene la reforma previsional, se nos viene el pacto fiscal, y entrar en una pugna de poderes de Estado hoy día no sé si puede tener buenos efectos desde esa perspectiva. Si es que se decide el veto, yo creo que tiene que ser un veto prudente, un veto acotado, dirigido exclusivamente al tema de la legítima defensa privilegiada, pero resguardando que la señal política no sea el gobierno oponiéndose a la ley de usurpaciones, porque eso sería evidentemente nefasto y contradictorio con lo que se ha buscado acá. Pero además hay un segundo camino, Eduardo, que es la posibilidad del Tribunal Constitucional, que desde mi perspectiva tendría menos efectos y costos políticos. El gobierno hizo reserva, algunos parlamentarios también, por lo tanto ese camino también se podría buscar. Elizabeth, tú eres asesora legislativa, eres parte del Partido de la Gente. ¿Con qué ojos observas esta ley, cómo se acaba de despachar? ¿Qué te parece la opción de que el gobierno recurra finalmente al veto para modificar o para suprimir este aspecto de la ley? Yo como asesora legislativa, mi recomendación en algún minuto determinado fue aprobar en la Cámara de Diputados esta norma. De hecho, el Partido de la Gente votó en bloque y alineados. Consideramos que también la frase es no muy amigable. No estamos en presencia de una autotutela propiamente tal. Eso hay que aclararlo. Estamos hablando de que se les está otorgando, se le está permitiendo a la sociedad civil poder organizarse de tal forma de reaccionar rápido ante una situación de injusticia. Si que es la definición de autotutela, digamos. Por lo mismo, porque la autotutela, por origen, la autotutela es todos los medios. Y acá no estamos hablando de todos los medios, hay delitos aparejados. Yo no le puedo pegar a alguien, yo no puedo matar a alguien. Esto no es así, no es que yo pueda llevar un arma, por ejemplo, no es así. Pero una persona a la que le usurpan su terreno, le quitan su terreno, le quitan su terreno, puede ir, si esto se aprueba, tiene la llave, llama a Carabineros, claro, llama a Carabineros, pero hace podría todos los ir procedimientos. él con un arma debidamente inscrita, podría ir él y otras personas que tengan armas debidamente inscritas ahí hay a un recuperar su error, terreno Eduardo. 6 meses después, ahí hay si un la ley error. sale como está. Una arma debidamente inscrita no puede ser portada fuera del domicilio. Por lo tanto, allí hay una frase que finalmente arranca de la realidad. Ya. Las armas que están debidamente inscritas por aquellos que tienen el permiso y cumplen con la norma, la pueden tener en su lugar, en su domicilio. No pueden llegar a ir a otras partes. Pero puede llegar ir y una hacerlo. turba con palos y cuchillos. No, porque ahí sería delito. Sí, no. Estamos hablando que la posibilidad que Pero le se otorga la presume que no es norma delito. es organizarse, ojalá en el menor breve tiempo posible, para recuperar, indistintamente que Ahora, la norma no Mauricio, establece un pone plazo. orden, por Ya, favor. pero perdón. No, pero es que mira, Elizabeth, ya vamos pero a no, ver cómo van a oigan, analizar la esperen un derecho- segundo. Lo que pasa es que Mauricio nos va a explicar en detalle, después usted va a quedar en su casa clarísimo Pero es muy respecto de qué simple. es esto. En pero- derecho hay cuántas interpretaciones la norma puede precaver. Es que eso es Acá muy exactamente simple. lo peligroso. Podemos llamar a Carabineros. Mira, yo te voy a contar Tú una dices que experiencia. uno- A ver, Eduardo, escuchémonos, por favor. te voy a- Elizabeth, para terminar, Te voy a quiero con el contar una diputado. experiencia. Vino una señora con su familia y se fueron de vacaciones al Garrobo. Ya, Una vez que ella vuelve a la región metropolitana, su casa estaba usurpada. ya. Ella, sin esta norma, no puede hacer absolutamente nada. Una señora de 72 años.
¿No En puede este- llamar a Carabineros? Sí, ¿No ¿qué puede llamar al norma? Ministerio Público? Carabineros, ¿sabe lo que le dice? Le dice, va a tener que iniciar todos los procedimientos judiciales porque mientras no haya una orden judicial de Ellos no pueden hacer desalojo nada. o Si no hay lanzamiento flagrancia, no público, no pueden ir. podemos hacer nada. ¿Y Por qué es lo lo que le tanto, propone esta ley a esta señora para Que ella solucionar? vaya con sus llaves, abra la puerta, entre a su casa con su gente, puede llamar a Carabineros inclusive y la gente sale de manera inmediata. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Y que no se dice. Si la gente no sale y y que se no, enfrenta. la gente que va a usurpar una casa sabe que está cometiendo un delito. Tiene el ánimo, hay un nexo causal y una... Estás promoviendo el y hay enfrentamiento entre definitivamente civiles. A ver, Estás una promoviendo el consumación de un acto enfrentamiento entre delictivo. Ok, ya. Diputado Castro. Eso es brutal. Sí, yo no- Diputado yo no Castro, soy lo quiero escuchar a abogado usted porque como- quiero saber si aquí estamos hablando de autotutelado, ¿no? No. Que o Elizabeth sea, dice yo- que no. Yo lo el veo diputado súper claro. dice Yo que no sí. lo veo como abogado. Yo lo veo más del sentido común, de todo lo que la gente vive. A mí me tocó estar, soy parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana y para mí es bien simple. El peso de la prueba cae en el fondo en la persona que tiene que demostrar que lo hizo o no lo hizo con un dolo, con una gana de agredir. La ley es súper clara, lo dijo el senador Katz cuando estaba en la intervención el día de ayer. La ley dice, usted si es agredido va a tener en el fondo la prioridad para que lo vea el juez como una persona que actuó en defensa propia. Y esa es la gracia, porque si usted me dice que yo estoy en un predio, por ejemplo, de 900 predios tomados, llega una turba y yo no me puedo defender, y yo no puedo, por ejemplo, hacer uso de un arma inscrita que la tengo en mi casa, en mi propiedad, perdóneme, frente a lo que estamos viendo hoy día estamos en el peor de los mundos. Entonces, para mí es una pena lo que pasó con el veto, pues, obvio. Y es más, parte muy triste la ministra ayer Toá y dice, al parecer no saben lo que están votando. O sea, es tratar de ignorancia al Parlamento. Quizás yo soy ignorante, yo no soy abogado como ustedes, no sé tanto, pero realmente estamos hablando del sentido común. Uno de los senadores de oposición que más ha empujado, ¿cierto?, esta ley es el senador Felipe Kast, senador justamente de la región de la Araucanía, una de las regiones más afectadas por esta materia en nuestro país. Escuchamos sus declaraciones. Quiero decir que particularmente para los senadores que somos de la región de la Araucanía, que hemos sido autor de este proyecto, de la región del Biobío, de la región también de Los Ríos, este es probablemente el proyecto de ley más importante que hayamos aprobado en las últimas décadas para la región de la Araucanía. Esto termina con las mafias de aquellos que se sienten con el derecho de poder abusar en la intimidad de las familias que efectivamente solo quieren vivir en paz. Y le quiero decir al presidente Boric, respete la democracia, no le aplique un veto a un proyecto de ley que obtuvo más de 80 votos en la Cámara de Diputados y hoy día 24 votos en el Senado. Esto no fue una mayoría circunstancial. Y si usted dice que realmente le preocupa la seguridad, como lo ha dicho la ministra del Interior, aquí demuéstrelo con hechos y no nos venga a amenazar con un veto a la ley de usurpaciones. Ahí estaba el senador de Evópolis, Felipe Kast, planteando fuertemente y planteándole al presidente de la República que respete la democracia, que no recurra al veto. ¿Qué es esta ley? ¿Trastoca el Estado de Derecho? ¿Es un retroceso democrático o es el camino para dar solución a un conflicto que se viene dando hace demasiado tiempo en nuestro país? Hoy Mauricio Daza nos explica en detalle la ley de usurpación en tiempo de Daza. Con esta música a todo volumen partimos Tiempo de Daza, donde vamos a analizar cuál es la norma y cuál es el escenario, ¿no? En qué escenario se está dando esta discusión. Lo primero es ver cuál es la situación actual. Veamos en esta imagen cuál es la situación actual respecto del castigo de la usurpación. Fíjese, la usurpación de inmuebles se castiga en varias hipótesis. La primera, quien con violencia a las personas ocupa un inmueble contra una persona que lo tenga legítimamente. O sea, usted es el dueño o usted lo tiene arrendado legítimamente, viene alguien y con violencia le quita el inmueble. Adivine qué pena tiene hoy día. Usted dice, va a tener cárcel, salir preso. No, tiene una pena de una multa de 11 a 20 UTM. Es una cosa increíble. Lo segundo, imagínese que esto mismo ocurre sin violencia a las personas. Ocupa el inmueble en contra de alguien que lo tiene legítimamente. Es dueño o tenedor, lo tiene, digamos, porque se lo prestaron o lo tiene arrendado. Sin violencia, fíjese, multa, de nuevo, de 6 a 10 UTM. Hay otra hipótesis, que es la que acá se habló hace un momento. Sí. Quien, por ejemplo, ocupa el inmueble sin presencia del dueño o de quien lo tiene, arrendatario, o se lo prestaron, qué sé yo, ya lo ocupa y el dueño o el tenedor legítimo vuelve y resulta que se encuentra con esto tomado y repudia esa ocupación
también se sanciona con multa, fíjese, de 11 a 20 UTM. Mire, y esto es bien singular. Esto se sanciona hoy día. El que con violencia en las personas, el dueño o poseedor legítimo, ocupa el inmueble contra quien lo tiene o posee ilegítimamente. O sea, alguien tiene mi propiedad ilegítimamente y yo voy y lo ocupo, lo vuelvo a ocupar, con violencia en las personas, también me sancionan con multa de 6 a 10 UTM. Bueno, obviamente las sanciones son bajas. Acá lo que se está básicamente protegiendo más que la propiedad es la posibilidad de poder ocupar pacíficamente, entre comillas, un determinado inmueble, más allá de la forma como uno haya estado en ese inmueble, lo haya ocupado. Bueno, esta ley cambia esta situación de una manera radical. Veamos cómo lo cambia en la siguiente imagen. Bueno, el proyecto de ley lo que hace es castigar con penas de 3 años, 1 día, 5 años de cárcel a quien ocupe total o parcialmente un inmueble. Ojo, un inmueble público o privado. Esto es bien interesante porque se agregan los inmuebles públicos. Para que usted sepa, el Estado es dueño de gran parte de los territorios en Chile. De hecho, El 52%. exacto. Si hay un inmueble, ¿no? Una propiedad raíz que no tenga un dueño particular, el Estado es el dueño. Además, de forma permanente o transitoria. Antes se pedía de que fuera con voluntad de permanencia. Con violencia o intimidación en las personas, o ojo, o fuerza. O sea, no solamente cuando se amenaza a alguien o se ataca a alguien, sino, por ejemplo, se rompe un candado, se echa abajo un portón. Esa hipótesis no está incluida hoy día. Esto se incluye, ¿no? Y además, también se incluye la hipótesis de que el legítimo tenedor o el dueño se vaya de la propiedad, vuelve y la encuentra ocupada y repudia. Bueno, ahí también se castiga, insisto, con penas de cárcel que van de 3 años 1 día a 5 años de cárcel. O sea, ahora estamos frente a un delito de tomo y lomo. Y yo creo que esto es un avance. Ahora, respecto de, además, las circunstancias en que esto se da, también se aplica el máximo de la pena. O sea, estamos hablando de 5 años cuando se da en ciertas hipótesis. Fíjese, acá está la hipótesis donde se agrava, además, el delito de usurpación con la pena. La primera, se impondrá la pena máxima cuando esto ocurra en un lugar habitado destinado a la habitación, ¿no? Que yo diría que es el temor de gran parte de la ciudadanía, ¿no? De que el lugar donde yo vivo o que ocupo, que está destinado a la habitación, puede ser una segunda residencia o domicilio, bueno, también es ocupado pena máxima. O que se esté obstaculizando una acción destinada a impedir o dificultar la propagación de incendios. Esto es bastante importante, sobre todo por lo que hemos visto respecto de la situación de incendios forestales, sobre todo en los veranos, y el que obstaculizando el suministro de servicios públicos domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de agua, lluvia, telefonía, realice esta ocupación. Fíjese, aquí vienen ya los elementos que empiezan a ser más polémicos. Este no tanto, pero es relevante. Fíjese, se establece de que este delito se comete en flagrancia durante todo el tiempo en que dure la ocupación ilegítima. O sea, por ejemplo, una persona llegó y ocupó en enero de este año el inmueble. Bueno, resulta que todavía está en flagrancia ahora, en estos momentos que estamos entrando a septiembre. ¿Por qué? Porque mientras esté la ocupación, se da la flagrancia. Usted dirá, pero ¿cuál es la diferencia? Importante, porque cuando está en flagrancia, por ejemplo, las fuerzas policiales pueden actuar de manera directa. No requiere una autorización judicial especial, sino al estar delito en flagrancia, se puede actuar de manera inmediata. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí viene este asunto que hemos hablado de la flagrancia, vinculado con este otro aspecto, que es el núcleo de la polémica, que es la denominada legítima defensa privilegiada. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bueno, ¿qué es la legítima defensa en primer lugar? La legítima defensa es una institución por la cual se excluye la responsabilidad penal por ciertos delitos que se cometan al momento que alguien repele otro delito, ¿no? Y esto, por lo menos lo tradicional, es para evitar que ese delito se vaya a consumar, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que está tratando de violar a alguien. Bueno, usted llega y le dispara a esa persona. Bueno, hay legítima defensa. ¿Por qué? Porque, en el fondo, usted está tratando de evitar que se cometa el delito. Ahora, para calificar esa legítima defensa hay que ver varios elementos en abstracto, ¿no? Y en concreto también, en rigor. Por ejemplo, si el dispararle yo a esa persona en ese momento era necesario y proporcional a la amenaza, ¿ya? Entre otras cosas. Pero fíjese, aquí entra otro elemento, que es la llamada legítima defensa privilegiada, donde se presume
legalmente de que hay legítima defensa en ciertas condiciones. O sea, yo, para defenderme de un delito, cometo delitos, pero la ley presume de que yo he actuado en legítima defensa y, por lo tanto, yo no respondo por los delitos que cometí al repeler otro delito. Y esto ocurre, por ejemplo, el caso clásico. Una persona va a entrar a su casa sin su autorización a través de subir la pandereta y usted lo ve, usted le dispara a esa persona y lo mata. Bueno, resulta de que usted se presume que no ha cometido ningún delito. Usted dirá, pero es que de repente no era necesario, no era proporcional porque podía haber ocupado otro medio. No da lo mismo. Usted pudo haberle puesto un bazucazo, cosa que obviamente no es posible porque las armas de guerra no están, pero solamente para los efectos de hacer el ejemplo. No hay proporcionalidad ahí porque se presume la proporcionalidad. Ahora, la novedad es la siguiente, fíjense. En los delitos de usurpación se señala de que va a haber legítima defensa privilegiada, ¿no? Y esto mientras dure la ocupación, ¿no? Ilegítima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se ha señalado por parte del gobierno es que esto permite que las personas se puedan organizar para los efectos de recuperar el bien ocupado mientras se encuentre la ocupación vigente y se pueda utilizar cualquier medio, se pueda cometer cualquier, entre comillas, ilícito. O sea, le puedo pegar a la persona, lo puedo dejar con lesiones, puedo incluso matar a alguien en ese contexto, y en ese caso va a haber legítima defensa privilegiada donde se va a presumir de que usted actuó de forma legal. Entonces, ese es el tema. Se dice, mira, ¿sabe qué? Van a haber grupos, eso es lo que dice el gobierno a lo menos, que se van a organizar, ¿no? Y van a ir, ¿me entendés?, una turba con palo a poder sacar a la gente. Pero ojo, no solo de su propiedad, esto es lo interesante, porque al incluir dentro de la usurpación también la propiedad fiscal, entonces grupos se pueden organizar para sacar a unas personas que se hayan tomado, por ejemplo, un lugar al lado de la carretera pública. Pueden ir con palo y cuchillo y sacarlos, porque la legítima defensa no es solamente para repeler un delito del cual uno es víctima, sino también un delito que un tercero es víctima. Entonces también, en ese caso, la víctima sería el fisco, el Estado, ¿no? Que es el propietario de ese lugar. Pero yo soy un tercero y que voy a repeler ese delito. Entonces, ese es el problema que se señala que estaría incentivando, ¿no?, la violencia. Y finalmente, en todo caso, esta discusión y esta polémica no existiría si es que tuviéramos instituciones que funcionaran y existiera la certeza de que si a uno le ocupan una propiedad, uno va a la autoridad y de una manera rápida y expedita va a obtenerla de vuelta. Y como eso no ocurre, se abren estos espacios que finalmente da cuenta de la debilidad institucional que tenemos en Chile. Datos que llaman la atención, la UTM está a 64.000 pesos aproximadamente, o sea, la multa más alta por usurpar un terreno, una propiedad, 1.200.000 pesos. Eso no disuade nada. Y lo otro, que la flagrancia hoy día son 12 horas, según han explicado, y aquí pasaría a ser permanente. ¿No hay un riesgo, diputado Castro, de entregarle la posibilidad a civiles de que se organicen para recuperar ciertas propiedades, cuando esa labor hoy día el Estado de Derecho se lo entrega justamente a los agentes del Estado, a funcionarios del Estado? Es que la ley es muy clara. Yo creo que aquí el profesor fue clarísimo en un tema. La flagrancia se hace permanente. Hacer flagrancia permanente, lo primero que debo hacer yo como ciudadano es ir a las instituciones como Carabineros. Y Carabineros debe ir, porque si no está cometiendo falta hacer un delito en flagrancia. O sea, aquí lo de las turbas nos ponían exactamente, yo soy uno de los autores de la ley Nadine Retamal. Se nos dijo que esta ley iba a ser el gatillo fácil. Se nos dijo que iba a quedar la grande, que iban a salir los policías a disparar por todas partes. La verdad es que no ha pasado nada. Al revés, las instituciones mejor evaluadas de este país se sienten con espaldas. Y yo les digo, o sea, lo que uno ve en el norte de Chile es impresentable. Pero ¿qué no dice Carabineros cuando uno le va y le dice, a ver, yo estoy pensando en gente completamente normal, que es la mayoría de la gente de los chilenos, y la gente mayoritariamente normal no va a ir una persona con 10 amigos a sacar un campamento de 600. Lo lógico, y para lo que está pensada esta ley, es justamente para que se vayan las instituciones y Carabineros deba ir, y no estemos judicializando el tema.
Yo me acuerdo que fueron los mismos sectores, y ahí comparto plenamente con el diputado Soto, los mismos sectores que votaron en contra del devuélveme la casa son los mismos justamente que hoy día no ampararon, por último, en las cosas que tuvimos relación y tuvimos concordancia. El problema es que se pasaron 3 pueblos. No, yo creo que, fíjate que el Senado y la Cámara no se pasó 3 pueblos. Yo creo que efectivamente estamos confiando en nuestras instituciones, que dándole las potestades y las herramientas necesarias para actuar bien. La autotutela es exactamente lo contrario a confiar en las instituciones y en el Estado de Derecho. Es renunciar a eso. Diputado Soto, ¿en qué se pasó? ¿En qué se pasaron 3 pueblos? Yo creo que Mauricio ha dado en el clavo. Y para ser bien gráfico, el mismo ejemplo que dio la Eli. La señora que se fue de vuelta a vacaciones a Santiago y dejó Algarrobo, el llega a departamento. Santiago y le toman... No, esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad tú la dijiste, ¿ya? Y que es que vaya, mete la llave, entra a la casa con un par de hijos, con un par de nietos, con quien sea, y con un palo en la mano y le diga salgan de mi casa, y la persona que está usurpando la casa... Es su casa, es su casa. Sí, está bien. Es su casa. Y la persona que está ocupando la casa, sin la policía. Sí, y la entró persona, a su casa, abrió, y la se dio cuenta persona que que está había gente, ocupando la agarró un casa palo y con le su pegó. hijo sacó otro No es palo justo que el y juez se diga ahí, enfrentan. sabe que efectivamente Y esta sabe que- persona debe tener y la sabe legítima que defensa. la señora ¿La señora? murió. No, son todos iguales. Entonces están promoviendo el enfrentamiento entre civiles. Lo que tenemos que hacer es apoyar la ley de usurpaciones de manera tal de que el Estado garantice que de manera rápida y eficiente esa señora, apenas vuelva a Santiago, llama a la policía actúa y esas personas ¿Eso va a estar? están fuera. ¿Eso está? Están ¿Está fuera. la ley? Están Mira, fuera. es que ¿sabe cuál es la Está, diferencia? el problema es lo Está- otro. po. El problema es que si la es lo señora otro, entra, es que abre la está llave, se encuentra, agarra un palo, le pega en la Está cabeza, sin posibilitando. esa norma, las dos Estás personas, si es que mató a la otra, el problema José que Miguel, tiene es que después el fiscal le va a decir, lo mató. en la ley. En cambio, con la legítima defensa van a tener que Yo con probar lo primero que no estoy había de acuerdo. legítima defensa, Mira, van a tener que probar. Yo voté a favor, devuélveme la casa, voté a favor, Naim Retamal, tú lo sabes, Sí. ningún complejo ideológico en esto, pero esto jurídicamente es una aberración, ¿ya? Y se pasaron 3 pueblos, y cuando uno se pasa 3 pueblos, hay que asumirlo y corregirlo, porque de lo contrario el día de mañana vamos a estar legislando, bueno, pena de muerte o cualquier tontera que por más popular que sea, ¿verdad?, haga que nosotros renunciemos a los principios básicos que sostienen nuestra vida en sociedad. Y el principio más básico es que nosotros renunciamos a hacer justicia por nuestras manos porque tenemos la seguridad de que el Estado de Derecho nos tiene que garantizar aquello. Y si no lo hace, bueno, hagamos las normas más eficientes para que eso efectivamente ocurra. Elisa Rodríguez, ¿esto es una muy popular aberración jurídica como Yo, nos según plantea mi el punto diputado de vista Soto? y mi parecer, no es una aberración jurídica como lo establece tanto Raúl como Mauricio. En interpretación en derecho hay mucho por lo demás, pero si hablamos de efectividad y eficiencia de una norma jurídica o otorgar herramientas para que la gente se defienda y pueda defender sus propios derechos, definitivamente estamos en un gobierno y en un Estado peligroso? donde Pero, la Elizabeth, sinceramente, ¿no es gente peligroso? necesita el resguardo. Y esto es un autorresguardo. Nadie está diciendo que la gente o el vecino que va a recuperar su casa porque llegó de vacaciones va a ir a matar a alguien. Claro, no hay para dinero Eso, antes. estamos hablando ya inmediatamente en escenarios de delincuencia máxima. Estamos hablando de sentido común y realidad. Y la realidad es que yo entro a mi casa y generalmente voy a llamar a carabineros de manera inmediata. Y si alguien de adentro me quiere golpear, yo me puedo defender. El punto es que si yo entro... Y la ley te va a amparar. Y más encima Exacto, la ley te va la a amparar. ley es que me protege. Va a depender desde la perspectiva en que tú generes una situación para análisis, donde vamos a poder analizar cómo se va a aplicar esta norma. Pero si vamos a pensar inmediatamente que vamos a ir con palos y con metralletas, primero que todo el civil y común normal, no lo va a hacer porque no lo No hay tiene. nada más irresponsable que legislar A sin ver, ponerte en todas las diputados, situaciones. perdón, Pero, Mauricio, por favor. Oye, yo quiero decirle a Eli que yo no he dicho que la ley es una aberración. una aberración. Lo dijo el diputado No, Soto. no lo he sostenido. No la ley, no, yo no he dicho la ley, Mauricio. Ahora voy a Un decir pedacito de la ley. que la legítima Claro, defensa ahora privilegiada en casos de acomodemos, usurpaciones generemos como las tal, indicaciones. sí Por es favor, una escuchémonos. aberración. Ahora lo digo, pero fíjese. Pero a ver, eso mismo dije yo quiero yo, decir no lo ponga siguiente. palabras en mi boca, Mauricio. Número Yo no he uno. dicho que No, no. era Eli que había dicho eso. Pero mira, número uno. La ley es prácticamente un gran avance. Es una muy buena ley en general. Así es. No, porque la verdad que la situación de la usurpación hoy día terrible. es absurda, ¿no? Y dejan de protección a los dueños. Pero el problema es el siguiente. A ver, la ley es buena, entre otras cosas, porque permite pedirle al tribunal la restitución anticipada, aún antes de que se dicte una sentencia y cuando existan antecedentes
que hagan verosímil que uno era el dueño o el ocupante legítimo de la propiedad. O sea, toda esa discusión de que tenemos que esperar a que haya un juicio, qué sé yo, desaparece. Yo estoy de acuerdo con la flagrancia respecto de delitos como la usurpación, que se ejercen durante un periodo de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, el secuestro, que también está incluido en la norma. Sí. Creo que son avances importantes. Pero ¿por qué la legítima defensa privilegiada no creo que sea un avance? Creo que es jurídicamente inconsistente. ¿Por qué? ¿Por qué existe la legítima defensa? La legítima defensa existe para evitar que se consuma un delito. Claro. Y acá la legítima defensa se está ocupando Para cuando el restablecer delito el ya está derecho. consumado. Claro. Y fíjate cuál es la lógica de esto. Se dice, mire, yo le voy a permitir a todas las personas que puedan reaccionar frente a un delito y que no tengan que concurrir al Estado, porque va a evitar de que se concrete y por lo tanto eso va a ser beneficioso. Pero una vez consumado el delito, ¿cuál es la lógica en general? Es decir, no, pues, se consuma el delito y el delito es una afrenta no solamente en contra de la víctima, sino en contra de la sociedad en su conjunto, y como es el Estado el que tiene el monopolio de las armas y de la reacción De la fuerza. por la fuerza, entonces se lo entregamos al Estado. Ahora, esa es la primera cosa que acá no se respeta. ¿Por qué? Porque el delito ya está consumado. Pero lo segundo, el problema no es tanto, porque a la gente le va a sonar lógico. Oiga, si es mi propiedad, yo voy con palos y lo devuelvo. Bueno, es popular, ¿no? Esa idea, pero va en contra del tema de entregarle al Estado eso es, el se ejercicio de llama la fuerza. Pero hay un segundo carabinero, aspecto que es eso muy es, grave, no es. que tiene que ver con la legítima defensa de terceros. La legítima defensa no solamente cuando la víctima reacciona repeliendo un delito. La legítima defensa también opera cuando cualquier sujeto reacciona repeliendo un delito. Y fíjese lo que ocurre. Yo puedo llegar y llamar a un grupo de gente organizada que dice, nosotros le recuperamos su casa. Eso va a hacer, se los digo al tiro, recuperamos su casa. Oiga, ¿sabe qué, Juan Pérez? Sí, tengo esta gente que está ocupando mi casa hace 9 meses. Ya, necesito que me recupere la casa. Ningún problema, vamos. Van esos terceros, no yo, el dueño, a recuperar la casa y están parados por esta norma. Ahora, el tema, claro, es decir, la gente usualmente va a hacer lo correcto y va a llamar a la policía, pero uno no se tiene que colocar respecto de lo que usualmente la gente va a hacer con la norma. Fíjese, lo mismo, gastos reservados, que es lo que se decía. No, pero si los jefes de los órganos públicos usualmente van a ocupar bien los fondos. ¿Qué es lo que se hacía con la norma de las fundaciones? Se decía, no, démosle atribuciones porque la gente no va a hacer estas irregularidades. ¿Qué es lo que ocurrió? Se abrió el espacio, la irregularidad cayó. Acá también. Le doy garantizado, van a haber grupos de personas que van incluso remuneradamente a decir, yo le recupero su casa y van a estar amparados por esta disposición, por la legítima defensa privilegiada de terceros. Y eso es un gran... Solo Tenemos para que- aclarar, perdón, Sí, vamos a sí, deben probar retomar, que no. diputados, vamos a Es retomar la importante conversación. para que no quede Hay un instalado. compromiso del programa de Yo retomar no he esta dicho- conversación, pero yo no he dicho que tengo una una persona aberración la esperando ley, hace Eduardo, rato es en la importante. conexión. Pero, Sí, pero, solo- el solo diputado la Soto legítima no planteó digo eso lo vamos a Yo la voté lo a favor, lo vamos a aclarar muy bien De hecho, una después buena de este ley en contacto, general. pero tengo una persona esperando que merece todo el respeto de nosotros. Estamos con Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Esta semana conocimos el Plan Nacional de Búsqueda, lo presentó el presidente de la República el día de ayer junto al ministro de Justicia Luis Cordero, y Alicia Lira junto a la agrupación de familiares de ejecutados políticos ha llevado una lucha de años por encontrar verdad, por saber dónde están sus familiares desaparecidos. Alicia, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por esperarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por dar este espacio. Alicia, primero que todo, ¿qué te pareció la iniciativa que planteó el presidente de la República? ¿Qué te parece este Plan Nacional de Búsqueda? Bueno, este plan de búsqueda lo hemos trabajado cuando lo planteó el presidente y con el ministro de Justicia hace como un año. Reuniones primero con todas las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, organizaciones colectivos de memoria, sitios de memoria, su dirigencia, por lo cual quedó después con las agrupaciones de familiares y más sobrevivientes de tortura. El hecho para nosotros es un precedente muy importante en la búsqueda de los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo. Quiero, por si alguien se sorprende, porque ahí hubo 377 ejecutados políticos que en la caravana de la muerte o en el patio 29 en distintos lados fueron ejecutados. La caravana de la muerte, los prisioneros fueron sacados de sus cárceles, personeros de gobierno, militantes de izquierda, allendistas, campesinos, y sacados de sus cárceles y los ejecutaron, pero escondieron sus cuerpos. Es que hay una actitud inhumana, realmente perversa, Alicia. pero en eso estamos hoy día. Sí. Por lo cual, primera vez que asume, y creo esto se está asumiendo como Estado, que es la obligación que tiene
no solamente con los familiares y las víctimas, sino que la sociedad en su conjunto, que fue dañada. Alicia, entonces nos planteas que es un buen precedente. Yo te pregunto, ¿es suficiente? ¿Va a lograr finalmente este plan dar alguna respuesta a las miles de familias que buscan a sus detenidos desaparecidos? No es suficiente porque lamentablemente, un presidente, un programa de hoy día que hace este plan de búsqueda, debió haber sido décadas atrás, los primeros años, cosa que el tiempo no borrara vestigios de algunos lugares, también con la removida de retiros televisores que hizo el dictador con el ejército de donde estaban sepultados. Por lo tanto, pero sí lo que valoramos que es importante y urgente que estas familias, que son casi 1000, que buscan, que esperan, que han estado en huelga de hambre, que hemos luchado, haya una voluntad, y por lo menos aquí hay una voluntad de parte del Estado, porque este plan de búsqueda está trabajándose con el Poder Judicial, los jueces, hay un coordinador de la Corte Suprema que ya asumió la responsabilidad con todos los jueces que llevan las causas de derechos humanos, porque de todos los lugares, las inquietudes, los temores o las sospechas donde puedan haber, acá a través de las querellas, de los expedientes, puede dar luces que irradien a ver más o menos dónde pueden haber personas. Pero también no es suficiente porque aquí tampoco hasta hoy día las Fuerzas Armadas no han dicho nunca, ni por razones humanitarias, de decir por lo menos voy a entregar esta información en forma anónima, y hasta aquí han guardado Alicia, silencio. Hay varias cosas que quiero conversar contigo. Uno, de cara al 11 de septiembre de este año, los 50 años, existe la posibilidad, se ha trascendido la posibilidad de generar, por ejemplo, beneficios carcelarios carcelarios para quienes puedan entregar información valiosa para encontrar o para tener la identidad, ¿cierto?, de saber la ubicación, ¿cierto?, de personas que han sido desaparecidas. Uno. Y también está la posibilidad de levantar el secreto respecto de la información que contienen los informes Valeg y también el informe Rettig. ¿Qué te parece aquello? Bueno, primero nosotros, y hablo con propiedad, porque nos reunimos como coordinador todas las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, nosotros estamos contra beneficio a los victimarios de lesa humanidad por información. ¿Ya? Porque estamos a 50 años y nunca han tenido un activo de remordimiento o, como digo, razones humanitarias de entregar información. Lo otro que se le ha pedido, hemos ido a visitas con carta al alto mando de la Fuerza Armada o sobre todo al Ejército, que el Ejército de Chile fue el que más en cantidad y en alevosía, el que cometió más delitos. Sí. Por lo cual, en este sentido, nosotros estamos, porque esto se ha intentado otras décadas atrás de entrega de información, Sí. pero nadie nos garantiza y los tiempos nos han dicho eso que se no van a concrete. entregar información. Y lo otro, Alicia, no solamente esta semana conocimos el Plan Nacional de Búsqueda, sino también el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, presentó su libro y en el cual hace una mirada crítica respecto del actuar del Ejército. Él plantea que lo acontecido en dictadura atenta contra el etos militar ayer, hoy y siempre. ¿Qué te parecen las declaraciones del ex comandante en jefe? Yo creo que de principio uno valora lo que dice el libro que va a lanzar o lanzó y la opinión, pero se habría agradecido más que lo hiciera como institución, porque aquí hubo una institución, un Estado, por lo cual, y lo valoramos y hacemos la diferencia con Emilio Cheire. Emilio Cheire usa una parafernaria junto a Ricardo Lago, comunicaciones nunca más, pero nunca se entregó información, nunca hubo un aporte como institución, que es lo que nosotros esperamos. Por lo tanto, valoramos pero debiese ser asumido como comandante en jefe del Ejército, hablado tal, porque a lo mejor eso rompe el pacto de silencio y algunas personas militares con un poco más de grado de humanidad, de ver que familiares por 50 años esperan, luchan, buscan y sueñan con encontrar de sus familiares y no lo han hecho. ¿Alicia? Y sobre disculpa, Sí. se me ha olvidado una pregunta. En el informe de verdad y reconciliación no hay secreto. Todo está escrito, todo se conversó, solamente que no presentaron querellas como tenían que presentar. En el informe de prisión política, sí, ahí Ricardo Lago le puso 50 años de impunidad, que decimos no secreto, pero en general
donde puede fluir más la información, que tenemos esperanza que se encuentre en eso, son los expedientes, las querellas, los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, y las mujeres sobrevivientes de tortura que han sido muy valientes, que presentaron querellas, y ellas han aportado mucha información y han ligado una cosa. Lo malo que los ministros no cruzaron información, y creo que eso es lo que están valorando hoy día. Perfecto. Alicia, estoy con Mauricio Daza, quien también tiene una consulta para ti. Mauricio. Sí, doña Alicia, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Se han hecho críticas, ¿no?, a este anuncio, en el sentido de que es muy significativo en lo simbólico. Sin embargo, no se establecen medidas que puedan cambiar la situación de impunidad y desconocimiento respecto del destino de muchos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En ese sentido y en ese contexto, yo le pregunto si es que, por ejemplo, el gobierno le ha señalado algo respecto de la información que tiene el Servicio Médico Legal, de que hay el resto de 300 presuntas víctimas sin identificar, y que hasta el momento el Estado, al parecer, no ha realizado ninguna acción concreta, ¿no?, para poder realizar esa identificación. Esto en un contexto en que el Servicio Médico Legal es un órgano que depende del gobierno y que, por lo tanto, podría ser una medida concreta y útil que se podría implementar rápidamente. ¿Le han dicho algo sobre este punto en particular? No, hay dos cosas que nacen de la pregunta que le agradezco enormemente. Esto, por ejemplo, del 2006, que venimos a través de los horrores, los intercambios de entrega de cuerpos, restos de los familiares que se equivocaron. Tuvimos reunión con peritos nacionales e internacionales, expertos en la identificación, a la cabeza de lo que era antes el juez Alejandro Solís, y donde hay una cantidad de huesitos que son fragmentos, son pequeños trozos, y que eso siempre... Una vez se planteó el ministro que si hacíamos un memorial o se esperaba en el tiempo. Esa es una explicación. La otra, que es horroroso, las 89 cajas que se encontraron, que 20 años estuvieron ocultas ahí con osamentas. Las 89 cajas, hay osamentas y hay restos culturales. Por lo cual hay dos que están con caratuladas, que eso ya estaba bien, se mandó a Suiza. Pero con este gobierno, por eso digo, en este gobierno tenemos un poco más de confianza porque ha dicho y ha hecho. Hemos tenido la reunión, incluso en Calama, nos reunimos en febrero, las agrupaciones y familiares que fueran detenidos, desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo, donde la ministra, que en el tiempo era subdirectora del Servicio Médico Legal, donde se dio las explicaciones, y hoy día a las agrupaciones, una vez al mes, se nos informa de los avances, de lo que se puede, Perfecto. lo que se va adelantando. Pero también tiene que ver con la disposición y la voluntad, porque hay una reestructuración en el Servicio Médico Legal, porque realmente fue nefasto las personas que tuvieron, las personas que aún se mantienen y que le pedimos la salida a nosotros, porque no puede ser la indolencia, la indiferencia, y además que nadie, y eso aquí va también dedicado a los jueces y a los abogados que tuvieron en conocimiento de esa caja. Alicia, le quiero agradecer el contacto con el programa esta noche. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Ella, tras el golpe, perdió a su esposo y a su hermano a manos de agentes del Estado. Un abrazo, señora Alicia, que esté muy bien. Gracias por el contacto. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a retomar la materia de usurpaciones. Hay cosas que quedaron pendientes, aclaraciones todavía por hacer. A la vuelta de la pausa, regresamos.